Los premios Trabajo Social en el siglo XXI se conceden anualmente a personas o instituciones que se hayan distinguido por su labor y apoyo a los servicios sociales o a la profesión de trabajo social. En esta edición de 2015 se han concedido dos. En primer lugar, a don Fernando García Vicente, Justicia de Aragón. Fernando García Vicente es el 69º Justicia de Aragón, el tercero desde la recuperación de esta figura por el Estatuto de Autonomía de 1982. El cargo de justicia lo ocupa desde 1998. Fue elegido por unanimidad por las Cortes de Aragón y renovado para 2 mandatos en 2003 y 2009. En la actualidad ocupa el cargo en funciones. Es jurista, doctor en Derecho y profesor titular de la Universidad de Zaragoza. Desde el año 1978 ejerció como fiscal en varias provincias españolas y aragonesas, entre ellas Huesca, donde fue fiscal jefe de la audiencia. Es consultor del Banco Mundial y colaborador de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y de Naciones Unidas. Ha pronunciado multitud de conferencias sobre justicia, derechos humanos y el papel de los defensores en España y otros países. Ha sido asimismo vocal del Comité Ejecutivo de la Federación Iberoamericana de Defensores del Pueblo y representante de los defensores autonómicos ante la Unión Europea. Es vocal de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil, miembro de la Academia Aragonesa de Legislación y Jurisprudencia, del Comité de la Fundación Manuel Jiménez Abad y miembro de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País. Además, es autor de más de 30 publicaciones y, entre otras distinciones, posee la Medalla de las Cortes de Aragón, concedida este mismo año, 2015, la Medalla de Oro de la Facultad de Derecho de Zaragoza, la Cruz de San Raimundo de Peñafort y otros galardones por su defensa de los derechos de las personas. En materia de trabajo social y servicios sociales, se ha distinguido por su gran contribución, especialmente durante su trayectoria en el justiciazgo, con la defensa y tramitación de quejas relacionadas con el bienestar y la acción social, con el ingreso aragonés de inserción, los derechos de la infancia, de las personas con discapacidad, de los mayores, de la salud mental y muchos otros. Han sido claves sus sugerencias para la labor y práctica del trabajo social y para la incidencia en las administraciones competentes en las diversas áreas de la protección social. Asuntos de gran calado como el estancamiento en la aplicación de la Ley de la Dependencia, los retrasos y problemas relacionados con el ingreso aragonés de inserción, la detección del maltrato a las personas mayores, la protección de los menores, becas y acceso a servicios de infancia, accesibilidad y barreras arquitectónicas, etc. La incidencia de los informes anuales de la institución y de los especiales que don Fernando García Vicente dirige han sido claves en determinadas maneras como custodia compartida, la prostitución, la atención y los centros de menores, la violencia de género y la doméstica, las residencias de mayores, el maltrato a la infancia y a los ancianos, las personas sordas, la integración de inmigrantes, la vivienda, la despoblación, entre otros capítulos. El Colegio cree que en estos años de dura crisis, el Justicia ha estado presente y lo ha estado muy activo en la defensa de los derechos sociales de la ciudadanía, especialmente de aquella más vulnerable. Por todo ello, el Colegio lo cree acreedor del Premio Trabajo Social del siglo XXI.
Le pido a doña Carlota Martín Moreno, por favor, vicepresidenta del Colegio Profesional, que vaya subiendo, porque le va a ser la encargada de entregar este premio a don Fernando García Vicente, Justicia de Aragón. Por favor, don Fernando. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias. ¿No? Casi me ha emocionado con ver lo bien que me han tratado. Querido alcalde, querida consejera, querido presidente del Colegio Profesional de Diplomados de Trabajo Social y Asistentes Sociales, queridos diplomados de Trabajo Social y Asistentes Sociales, señoras y señores. En primer lugar, quiero manifestarles su agradecimiento por haberme concedido este premio y también por lo que han dicho ahora hace un momento sobre la institución de justicia. Uno a veces hace cosas y piensa que nadie se da cuenta, y cuando viene un acto como este y personas como ustedes que están en la realidad social, en la línea esa roja en la que no hay que pasar, lo reconocen, pues la verdad es que a uno le llena satisfacción y piensa que merece la pena haber hecho lo que se ha hecho. Quiero también aprovechar para felicitar a todas aquellas personas que a título individual han dedicado una vida al servicio de los demás, al servicio de los que más lo necesitaban, a los que ya están jubilados, a los que animar a los que empiezan, diciéndole que este es un trabajo precioso, que si las cosas se hacen, hoy se lo decía, hoy he tenido una reunión con los de Banco Alimentos y con una asociación que se ocupa de niños. Digo, mira, en esto veo siempre, hay voluntarios y hay profesionales, pero todos tenéis una cosa que os une, que es una extraordinaria vocación. Hacéis de esto un proyecto no solo profesional, sino un proyecto vital. Quiero también felicitar al Centro Joaquín Roncal, a Cáritas de Huesca, al Centro Municipal de Servicios Sociales de Las Fuentes, a los trabajadores sociales de las instituciones penitenciarias y a los que han sido primeros trabajadores de los servicios sociales. Bueno, la verdad es que para nosotros para la institución de justicia, para mí y todos los que trabajan conmigo, algunos de los cuales como Carmen Rivas está hoy aquí, es un motivo de satisfacción recibir este premio, porque reconocen esa labor callada que realizamos día a día. A veces en el mundo público lo que llama la atención son las grandes cosas, pero nosotros como ustedes estamos en el día a día resolviendo un problema detrás de otro, un problema que para el conjunto de la comunidad puede que no sea muy importante, pero para el que lo tiene es el problema más importante. Que nos lo reconozcan y que nos reconozcan ustedes que están en primera línea, pues la verdad, junto a las personas más vulnerables, nos llena satisfacción. Nos lo reconocen ustedes y en el fondo es el reconocimiento que algunas personas más vulnerables que no lo pueden hacer, nos lo están haciendo. Sin duda alguna esto, el que ustedes hayan reconocido méritos a la institución, me anima a seguir con este camino que hace muchos años iniciamos y que me ha producido muchísimas satisfacciones. El papel de justicia es tratar de resolver problemas. Nosotros no buscamos culpables, buscamos únicamente soluciones. Lo que tratamos es de poner voz a los que no lo tienen y alertar al que gobierna, que yo presupongo que todo el que gobierna intenta hacer las cosas todo lo mejor posible, que hay unos problemas y proponerles una solución. Si a veces nuestra solución no es la óptima, pero conseguimos otra parecida, consideramos que ha sido un éxito. Defendimos al más débil poniéndole voz y al que tiene la voz muy débil pues le amplificamos de alguna manera su voz. Y en todo caso hacemos una cosa que es muy importante, escuchamos a todo el mundo. Yo digo a los que trabajan conmigo una cosa que es útil no solo para hacer justicia, sino para la vida. Dos cosas. Primero, cuando alguien venga con un problema, sobre todo que no se vaya con dos. Y segundo, hay que ser amable con todo el mundo, pero hay que ser especialmente amable con aquellos a los que no se les puede dar toda la razón. Mire, la gente se queja y esto, después de 17 años y haber tramitado miles de quejas, lo he percibido. La gente se queja no tanto de que no le den la razón, sino que no le hagan caso. Se lo digo todos los días a los políticos. Hay que hacer caso a la gente y hay que explicarles por qué no tienen razón, que hay mucha gente que nunca se lo han explicado. Bueno, quiero decir que aquí se ha hablado, ¿no?, de la asistencia social, beneficencia, ahora es asistencia social. Yo creo que tenemos que dar un paso más. Y en eso estamos, yo creo, que es la integración social. Aquí no basta con salvar el día a día, aquí no basta con que el que tiene hambre, el que no tiene casa, el que no tiene educación, el que no tiene lo mínimo sanidad, que cubrirle en un momento determinado. Tenemos que hacer algo más. Nosotros estamos haciendo un estudio sobre pobreza extrema e integración social. La solución de todo esto es la integración.
la integración. Y la integración se busca por muchas vías. Una, desde luego, es el trabajo, pero para que mucha gente pueda trabajar hace falta que se cumplan ante otros requisitos, una determinada formación, creación de unos hábitos, creación de unos principios, inculcar una forma de ser, una seriedad, y eso es lo que hacen ustedes todos los días. Esa es la labor impagable que hacen ustedes todos los días, que en el día a día, en el mano a mano, en el persona tras persona, hacen ese control, hacen ese ejemplo, dan ustedes ejemplo, que es muy importante, y por eso hay que reconocérselo. Yo admiro su profesión, porque su profesión tiene algo que yo creo que es multidisciplinar, porque ustedes, cuando están en el mundo real, pues se manejan en el derecho, y saben muchos de ellos bastante derecho, y se manejan en la psicología, y tienen que enseñarle cómo gestionar recursos escasos. Son una profesión que abarca muchos campos, es multidisciplinar, y eso hay que reconocérselo. Pero es que quiero decirles, y con esto ya voy acabando, que ustedes, además de una labor interna hacia las personas a las que tratan de ayudar de una manera profesional, también hacen una labor hacia el exterior, transmiten hacia afuera carencias, dificultades, a veces el deficiente funcionamiento de los servicios públicos, la falta de fondos, la falta de horizontes, y cuando ustedes los dicen tienen un peso especial, porque son una opinión cualificada, porque están muy cerca de la realidad. Nosotros queremos ir con ustedes en el mismo barco. La justicia va muchas veces en el mismo barco que los asistentes sociales, y son una ayuda inestimable para tratar de resolver los problemas. Ponemos, tanto ustedes como nosotros, ponemos voz en materia de servicios sociales, de dependencia, de salud, de práctica profesional, de entendimiento social, y eso creo que la sociedad lo está valorando. Además, ustedes tienen una mezcla, son responsables, tolerantes, con valores firmes, son comunicativos, prudentes muchas veces a la hora de tomar decisiones, creativos cuando la solución está a la vuelta de la esquina, porque hay cosas que no se resuelven a través de un protocolo. En materia de asistencia social, y lo digo muchas veces, hay que individualizar cada caso, hay que estudiar cada caso. El café con leche para todos es injusto. Hay gente que hay que darle más y hay gente que hay que darle menos. Hay gente que hay que darle unas cosas y hay gente que hay que darles otras. Y eso es lo que hacen todos los días. Así lo veo, así me lo han demostrado cuando he tenido muchísimas veces la posibilidad de relacionarme con ustedes. Entenderán por eso que hoy, al recibir este premio por parte de ustedes, hagan muy feliz a la institución y a mí. Nada más, muchas gracias.